Bienvenidos al podcast de Travel Coach Network en español. Soy Sonia Cruz Oro, Travel Coach certificada e instructora del programa de certificación en Travel Coaching en español. Una semana más, aquí estamos resolviendo tus dudas para ayudarte a construir tu negocio de Travel Coaching. Y hoy estamos aquí para hablar de qué pasa si tu audiencia siente que no te necesita. ¿Qué está pasando y cómo puedes cambiarlo? Me encuentro con personas que son agentes de viajes, son travel coaches, planificadores de viajes y aunque son muy buenas en su trabajo, saben que pueden ofrecer un cambio importante en la vida de esas personas, que ese viaje puede ser un antes y un después en las vidas de esas personas, que no lo va a hacer nadie tan bien como lo hacen ellas. Pero estamos en un momento histórico en que viajar es más fácil y más accesible que nunca antes en la historia. Cualquiera puede reservar un viaje con el clic de un ratón y comparar precios, ¿verdad? Lo que ofreces tú, lo que ofrece otra persona y el cliente, el viajero, puede pues, decidir ir por la opción más barata, porque al final, si no ve el valor añadido de lo que tú ofreces, pues claro, nadie va a pagar más por algo que es el mismo valor. Entonces ahí está el problema, en pensar que la audiencia puede pensar, pues eso, no ve el por qué debería de contratar nuestros servicios cuando puede tener eso accesiblemente online o con otro proveedor que tiene un coste más bajo. Si este eres tú, si resuenas con este mensaje, aquí vamos a hablar de esto en el episodio de hoy, porque el problema no es lo que tú ofreces, el problema no es ni siquiera el precio de lo que ofreces, sino que es el cómo transmites ese valor, cómo transmitimos y comunicamos el valor añadido que ofrecemos como profesionales de los viajes a nuestros clientes para que entiendan el valor adicional que ofrecemos y no solo lo que ganan en trabajar con nosotros, sino el coste de no trabajar con nosotros. ¿De acuerdo? Eso es uno de los errores, ¿no? que puedo ver también hablando con clientes y con em, profesionales de los viajes con los que trabajamos. Uno de los motivos que puede ser que no llegue ese mensaje, porque si no, si tu mensaje no llega, al final lo que pasa es que pierdes esa oportunidad de demostrar lo que puedes hacer por ellos. Y eso puede ser muy frustrante porque estás en una conversación a lo mejor de ventas o incluso en tu marketing o redes sociales de que quieres que te den esa oportunidad de poder demostrar lo que puedes hacer por ellos, pero no puedes demostrarlo a no ser que te den la oportunidad. Entonces, es tan importante el hacer un buen trabajo como el saber comunicarlo o el saber venderlo en este caso. Entonces, los errores que yo encuentro es que el profesional de los viajes tiende a dar largas explicaciones que parece como que quiere convencer a la audiencia o quiere convencer al cliente o al potencial cliente de sus servicios son mejores y se nota, eso ofrece lo que pasa con eso es que el impacto suele ser el contrario. Cuando intentas convencer a tu cliente o a tu prospecto de por qué debería trabajar contigo y das esas largas explicaciones, el efecto que causas es el opuesto. Porque es como que tú quieres trabajar con ese cliente más de lo que el cliente te necesita a ti. Si el cliente sabe que tú o nota que tú quieres, lo necesitas más que él te necesita a ti, eso es un total turn off, que diríamos, ¿no? Que no va a haber conexión, no va a haber esa motivación que necesita el cliente como para decir que sí, porque se nota que tú necesitas más al cliente que el cliente a ti. Y no tiene por qué ser por motivos económicos, no es porque necesites el dinero, que también puede ser, ¿no? Pero no necesariamente por eso. A veces esa necesidad que tenemos es de demostrar, tenemos necesidad de validación externa, tenemos la necesidad de que la otra persona nos compre para sentir nosotros mismos o nosotras mismas de que valemos para este trabajo, ¿no? De que realmente tenemos lo que hace falta para construir ese negocio y es como una validación externa que nos ayuda a sentirnos mejor cuando el cliente compra. Y eso sí, esa necesidad es demasiado grande,
se nota, se transmite a la hora de vender o a la hora de nuestro marketing. Por eso, eso es uno de los errores que te recomendaría dejar de hacer porque causa el efecto contrario. Otro de los errores que veo cuando el proveedor, o sea, el profesional de los viajes, le cuesta demostrar ese valor o no sabe cómo demostrar ese valor porque el cliente, como no lo ve, pues intenta buscar el precio más barato. Es el hecho de ofrecer descuentos. Es como el cliente te dice, yo lo he visto en esta página web y está más barato, ¿por qué tú cobras este dinero? Eso puede causar esa necesidad, ¿no? O esa casi sentirte obligado como a descontar tu precio o a descontar tus servicios. Me pasa a mí también cuando he querido ofrecer servicios en mi Camino de Santiago o en otros viajes que ofrezco en grupo, de que la persona lo puede encontrar en otras páginas web más barato, también más caro, pero más barato. Entonces, si la persona, si tu cliente ideal está buscando barato, está buscando por precio, no es tu cliente ideal, eso es para empezar. Pero si tú demuestras qué tienes, qué ofreces, qué valor aportas en comparación a otras páginas que pueden ser más baratas, ahí es donde el cliente va a decidir trabajar contigo. La solución no está en dar un descuento, porque cuando das un descuento causas el efecto contrario. Tú das un descuento a ojos del cliente, a ojos del prospecto, ese producto tiene menos valor. Entonces, en vez de subir el valor de tu producto, lo que estás haciendo es bajarlo a ojos de tu cliente. Con lo cual, un descuento no es lo que en estos casos, cuando el cliente no ve el valor, lo que te ayudará a vender más, porque a lo mejor sí, esa venta la vas a cerrar por dar un descuento, pero a ojos del cliente vale menos, con lo cual va a respetar menos tu trabajo y tú, por tu parte, vas a sentirte, pues, vas a sentir frustración, vas a sentir resentimiento por estar haciendo ese trabajo que sabes que vale mucho más por un precio menor solo por haber cerrado la venta. Con lo cual tampoco es una buena solución. En este caso, lo que queremos es que esa decisión salga del cliente. Tenemos que inspirar al cliente para que tome esa decisión de trabajar con nosotros porque ve ese valor añadido y porque quiere nuestra ayuda o quiere trabajar con nosotros por la calidad que ofrecemos o por el coste de no hacerlo, ¿vale? Y ahí es donde voy. ¿Cuáles serían los pasos en este caso para poder darle la vuelta, ¿no? a esta situación? Lo que tenemos que hacer es conectar el valor con el precio. Si no sabemos conectar ese valor que ofrecemos con el precio, la persona se va a quedar solo con el precio y ese impacto, ¿no? De decir, esto es más caro de lo que yo pensaba y pues evidentemente no va a comprar porque para comprar tiene que percibir que el valor de lo que tú ofreces es superior del precio que va a pagar. ¿Vale? Eso es importante. Sea cual sea el precio que tú ofreces tus servicios, el valor que tú ofrezcas de esos servicios tiene que ser y ser percibido mucho mayor del precio que va a pagar ese cliente. ¿Vale? O sea, ¿cómo conseguimos eso? Hacerle ver la diferencia de dónde está a dónde quiere estar. Este cliente está en una situación actual y quiere estar en otra diferente. Quiere viajar a cierto lugar o quiere tener una experiencia concreta porque está buscando un cambio, aunque sea un cambio de cómo se siente. ¿Vale? Hablamos de la economía de la transformación. Si me seguís, habréis escuchado hablar de cómo la economía de la experiencia no es suficiente. Estamos ya en la economía de la transformación y como las experiencias en sí mismas no son suficientes, la gente busca un cambio y este cambio muchas veces es interno. Es un cambio interno de cómo se sienten, de cómo se ven a ellos mismos, del antes y el después de ese viaje. Entonces, si somos capaces de conectar, ¿no? esa situación actual con esa situación que desean, esa situación deseada, que el vehículo de conectar eso es el viaje o tu experiencia o tus servicios, ahí está el valor. Ahí está el valor de este cliente moverse a esa situación deseada y también mostrándole el coste de quedarse donde está. Porque a veces necesitamos ese empujón, a veces necesitamos que nos digan o que nos hagan ver cuál es el coste de no tomar ese viaje, cuál es el coste de no tomarse ese tiempo, de no experimentar, ¿no? esa experiencia, de no experimentar ese cambio, porque eso también tiene un coste. Entonces, el precio de tenerlo tiene que ser menor que el precio de no tenerlo.
el coste de donde está esta persona, el coste de seguir donde está, tiene que ser más alto que el coste de pagar el precio de conseguir ese cambio. Porque como seres humanos, si no hay una motivación suficientemente grande como para hacernos mover, la tendencia es quedarnos en nuestra zona de familiaridad, porque es más cómodo, porque somos, bueno, pues animales de costumbres y si no hay una motivación suficientemente grande como para pagar el coste de salir de nuestra zona de confort, y eso se aplica literalmente y de forma figurativa, porque en este caso viajar en sí mismo ya es salir de una zona de confort, pero ese trabajo interno que pasa con un travel coach es otra zona de confort de la que tienen que salir. Con lo cual, como travel coaches, estamos lidiando con dos diferentes niveles de salir de la zona de confort de nuestro cliente. Uno es físicamente, porque van a salir de su zona familiar, de su ambiente, de su trabajo, de su familia, de su ciudad, para ir a otro destino que a lo mejor no conocen, que la cultura es diferente, que el idioma es diferente, ¿verdad? Pero también salir de esa zona de confort, de la situación donde están y hacer ese trabajo interno, ese trabajo de mindset, ese trabajo de crecimiento personal, que también es incómodo, porque a veces no queremos ver aquello que no nos deja crecer o que nos mantiene estancados. Con lo cual hay doble resistencia, lo entiendo y sé perfectamente cómo eso se ve, ¿no? Desde las dos partes, tanto como para el viajero como para el travel coach. Por eso es muy importante, más que nunca, que nosotros como travel coaches no competamos por precio, sino que vayamos, que expresemos ese valor añadido que tiene trabajar con nosotros versus otro viaje que no tiene ese trabajo interno, ¿no? Ese cambio personal o ese crecimiento personal. Ver el valor que tiene trabajar con nosotros y ver el coste de quedarse donde están. Eso es lo que va a hacer que ese cliente se sienta inspirado y quiera y decida trabajar contigo y pague ese precio porque el coste de no pagarlo es superior. ¿De acuerdo? Entonces, comunicarlo de forma emocional también, porque no, esa venta no se hace de forma racional, se hace de una forma emocional, conectando con el corazón de esa persona, con los sentimientos, las emociones, ese coste emocional, no solo el coste, digamos, de dinero, porque dinero siempre podemos hacer más dinero, pero ese coste emocional que al final lo pagas si no cambia nada con los años de tu vida, porque van pasando y el tiempo no se detiene. Entonces, ese coste emocional que está pagando ya por el hecho de no trabajar contigo y cómo poder comunicarlo de forma que la persona no solo entienda, lógicamente, sino que sienta que trabajar contigo no es opcional, es realmente algo que depende, ¿no? Depende, pues, esos sueños, esos sueños más profundos que tiene o esos miedos, ¿no? De no realmente llegar a donde quiere llegar al final de su vida. Si miras para atrás, uno de los mayores estudios que se han hecho, uno de los mayores cosas de las que la gente se arrepiente al final de sus vidas es de no haber experimentado suficiente, de no haber hecho cosas que querían hacer, ¿no? De no haber sobrellevado esos miedos. Entonces, como travel coach, es nuestra obligación ayudar a esas personas a cruzar ese puente de sus miedos, porque si no, al final de su vida van a mirar atrás y se van a arrepentir. Entonces, eso es una obligación que tenemos no solo para nuestro negocio, sino para ayudar a esas personas para hacer un impacto positivo en el mundo y en el planeta, ayudando a más personas a hacer ese crecimiento personal y a viajar, a explorar el mundo mientras exploran su interior también. ¿De acuerdo? Si esto es algo que te gustaría aprender, si eso es algo que te gustaría implementar en tu negocio, si quieres saber más de lo que es el Travel Coaching y cómo lo hacemos dentro del Travel Coach Network, te invito a contactar conmigo para tener una llamada gratuita de descubrimiento y ver si realmente la certificación del Travel Coach Network es algo que te puede ayudar, que puede ayudar a tu negocio, que puede darte pues ese valor añadido que quizás estás buscando y unirte a esa comunidad que tenemos de travel coaches de todo el mundo, que nos vamos reuniendo de forma periódica cada mes para trabajar en los conceptos del programa, pero también sobre gente que ya, estudiantes que ya están graduados, en cómo implementar esto en la vida real, porque a veces terminamos un curso de certificación o tenemos toda la teoría, pero necesitamos esa ayuda a la hora de implementarla. Hasta aquí el episodio de hoy. Síguenos en Instagram de Travel Coach Network en español y descubre más en nuestra web de travelcoachnetwork.com. Nos encantará también conectar contigo dentro de nuestra comunidad global en Facebook,
Travel Coach Network Global Community, y también puedes descargar tu guía gratuita para principiantes en Travel Coaching mediante el link que encontrarás en las notas de este episodio. Y si conoces a alguien que pueda estar interesado en Travel Coaching, asegúrate de compartir este podcast con ellos. Te lo agradecemos de corazón. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.